mi padre y mi madrastra destruyeron mi vida después del funeral de mi madre, con una frialdad que no olvidaré. Mi padre, impulsado por su codicia, me echó de nuestra casa y se casó con su ex, Samantha, mi nueva madrastra. No era más que una manipuladora con una sonrisa helada. Fue ella quien me recordó, sin ningún tipo de empatía, que había perdido mi herencia de $2 millones. Fue en ese momento que tomé una decisión: buscaría justicia, y para ello, contaría con la ayuda de mi abuelo James. Sin embargo, no imaginaba que las semanas siguientes traerían giros inesperados que cambiarían mi destino de formas que nunca habría anticipado. Me llamo Emily, tengo 16 años y vivo en San Antonio, Texas. Mi vida nunca ha sido fácil, pero todo comenzó a desmoronarse cuando tenía solo 11 años. Ese fue el día en que mi mundo se rompió en 1000 pedazos, el día que perdí a mi madre en un accidente automovilístico. Un recuerdo que me atormenta todos los días. Lo que no sabía entonces era que aquel accidente no había sido un accidente en absoluto. Recuerdo vívidamente ese día. El sol brillaba fuerte, y yo jugaba afuera, riendo con mis amigos, ajena a la tragedia que se avecinaba. Mi madre estaba de camino a casa desde el trabajo, pero nunca llegó. Cuando nos dieron la noticia, mi mundo cambió para siempre. Me sentí devastada. El dolor era abrumador. Emily, cariño, ven aquí, me llamó mi abuelo James desde la cocina. James, un profesor jubilado de unos 70 años, me acogió tras la muerte de mi madre. Él era todo lo que me quedaba. Pude ver el dolor en sus ojos mientras intentaba consolarme. Sí, abuelo, respondí, secándome las lágrimas. La cena está lista. Hice tus macarrones con queso favoritos, dijo con una sonrisa tenue, intentando aligerar el ambiente. Me senté a la mesa y miré la silla vacía donde mi madre solía sentarse. El silencio era abrumador, lleno de palabras no dichas. La extraño, admití finalmente. Yo también, Emily, respondió James con suavidad, bajando la mirada, incapaz de ocultar su propio dolor. Pero nos tenemos el uno al otro, y saldremos adelante juntos. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Robert, mi padre, reapareció en nuestras vidas. Después de la muerte de mi madre, esperaba que él asumiera el papel de padre que tanto necesitaba, pero en lugar de eso, comenzó a salir con Samantha, un viejo amor suyo. No podía entender cómo había sido capaz de seguir adelante tan rápido. Samantha, una mujer de poco más de 40 años, no tardó en imponer su presencia en nuestras vidas. Al principio intenté ser amable con ella, pensando ingenuamente que tal vez podría llenar el vacío que mi madre había dejado, pero pronto me di cuenta de que tenía otras intenciones. Emily, es hora de que te mudes conmigo y con Samantha, anunció mi padre una noche mientras yo miraba la televisión. ¿Qué?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Nos vamos a casar, y vivirás con nosotros. ¿Casarse? No puedes estar hablando en serio. ¿Qué hay de mí? ¿Acaso no me necesitas? Mamá acaba de morir, respondí, intentando contener las lágrimas. Pero él no me miró. Samantha y yo queremos ser una familia. Eres lo suficientemente mayor para cuidar de ti misma. Con el corazón roto y sintiéndome traicionada, me vi obligada a empacar mis cosas. No puedes hacerme esto, le grité mientras las lágrimas caían por mi rostro. Esta también es mi casa. Ya no más, Emily. Samantha no quiere tener nada que ver contigo. Irás a vivir con tu abuelo. Su voz era fría, sin rastro de amor paterno. Me llevó a la casa de mi abuelo, donde James me recibió con los brazos abiertos. Estarás a salvo aquí, me dijo, tratando de aliviar mi desesperación. Resolveremos esto juntos. A pesar de sus palabras, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Samantha siempre había sido demasiado amigable, pero su sonrisa se sentía como una máscara que escondía intenciones oscuras. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que quería borrar cualquier rastro de mi lugar en la vida de Robert. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samantha se volvió más controladora, y sus críticas hacia mí eran constantes. Eres solo una carga, me decía con una voz cargada de desprecio. Si tu madre no hubiera sido tan imprudente, todavía estaría viva. Sus palabras me atravesaban como cuchillos. ¿Cómo podía ser tan cruel? Me sentía atrapada, deseando escapar de la pesadilla en la que se había convertido mi vida, pero no había ningún lugar a donde ir. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Robert y Samantha discutiendo en su habitación. No la soporto, gritó Samantha. Es un recordatorio constante de lo que hemos perdido. La voz de Robert era baja y tensa. Tenemos que deshacernos de ella.
El dinero será nuestro. Ella no lo merece. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. El dinero, mi herencia. $2 millones que mi madre me había dejado. Y ahora comprendía que todo lo que querían era apoderarse de él. Su traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Necesitaba protegerme y encontrar una manera de exponer su engaño. Mi abuelo James notó mi angustia. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, bajo el cielo cargado de silencios incómodos, me habló con calma. Emily, si algo anda mal, tienes que decírmelo, dijo, su voz llena de preocupación. No pude contenerlo más. Es Samantha, confesé con voz temblorosa. Siempre me dice cosas horribles, y creo que quiere hacerme daño. El rostro de James se volvió serio al escuchar mis palabras. Lo sabía, algo no está bien. Los vigilaremos, Emily, descubriremos la verdad. Su apoyo me dio un pequeño rayo de esperanza, pero sabía que debía mantenerme alerta. Mi instinto me decía que no podía confiar en ellos. Estaban tramando algo, y yo necesitaba estar preparada. Conforme pasaban los días, el ambiente en casa se volvía más opresivo. Samantha y Robert llevaban sus sonrisas falsas como máscaras, pero las grietas eran evidentes. Me sentía cada vez más aislada y aterrorizada. A menudo, me refugiaba en mi habitación, imaginando formas de escapar de la oscuridad que me rodeaba. Sin embargo, con James a mi lado, sentía un destello de esperanza. Tal vez, juntos, podríamos descubrir la verdad detrás de la muerte de mi madre y detener a Samantha y Robert antes de que me arrebataran todo. Sabía que una tormenta se estaba gestando. Podía sentirla en cada rincón de mi hogar, pero no tenía idea de cuán feroz sería ni qué verdades saldrían a la luz. El escenario estaba listo para la traición, y yo estaba decidida a encontrar la fuerza para luchar. Los días se convirtieron en semanas, y el malestar en mi hogar creció como una sombra implacable. Las noches estaban llenas de sueños inquietos, visiones de mi madre, su rostro lleno de tristeza, y ecos de las palabras crueles de Samantha. Me sentía atrapada en una red de mentiras, pero en el fondo sabía que tenía que resistir. La verdad estaba ahí fuera, esperando ser descubierta, y cuando llegara el momento, estaría lista para enfrentarla. Una noche, mientras estaba en mi habitación estudiando, escuché un suave toque en la puerta. ¿Podemos hablar, Emily?, preguntó James con una voz tranquila pero firme. Por supuesto, abuelo, respondí, dejando a un lado mis libros. Mi corazón latía con fuerza. Había tanto que quería compartir, tantas preocupaciones acumuladas que necesitaban ser dichas. Nos acomodamos en la sala de estar. El cálido resplandor de la lámpara llenaba la habitación de sombras tenues, creando un ambiente íntimo. James se sentó frente a mí, con una expresión seria. He estado pensando mucho, comenzó. Creo que deberíamos contratar a un investigador privado. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Un investigador privado?, pregunté, sorprendida. ¿De verdad crees que las cosas están tan mal? James se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Samantha y Robert están ocultando algo. Emily, si logramos reunir pruebas, podríamos exponer sus verdaderas intenciones. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de que alguien pudiera ayudarnos era reconfortante, pero el miedo no desaparecía. ¿Qué pasa si se enteran?, pregunté en voz baja. ¿Y si intentan hacernos daño? James colocó una mano reconfortante en mi hombro. Seremos cuidadosos. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y mi prioridad es protegerte. Al día siguiente, James contactó a un investigador privado llamado Sr. Lawson. Era un hombre de más de 40 años, con un comportamiento severo pero amable que inspiraba confianza. Cuando llegó a nuestra casa, sentí una mezcla de esperanza y temor. Quizás él sería la clave para desentrañar todo. Cuéntame todo, dijo el señor Lawson, acomodándose en una silla con su bloc de notas en la mano. James y yo intercambiamos miradas antes de que yo hablara, respirando profundamente para reunir coraje. Creo que mi padre y mi madrastra quieren lastimarme, empecé, mi voz temblando. No son quienes aparentan ser. Los escuché hablar sobre dinero y cómo quieren deshacerse de mí. El señor Lawson asintió mientras tomaba notas con rapidez. Investigaré sus antecedentes y veré qué puedo encontrar, respondió con determinación. A veces, el pasado de las personas revela sus verdaderas intenciones. Mientras el señor Lawson trabajaba, me aferré a una nueva esperanza. Tal vez, con su ayuda, podríamos descubrir la verdad y detener los planes de Samantha y Robert antes de que fuera demasiado tarde. Los días se convirtieron en semanas, y cada día se sentía interminable. Finalmente,
Recibimos una llamada del señor Lawson. Su voz sonaba grave. Necesito que nos reunamos. Tengo información importante, dijo. Nos sentamos en la sala, el ambiente cargado de tensión. Es sobre Samantha, continuó, su expresión seria. Mi corazón se aceleró mientras lo miraba fijamente. ¿Qué descubriste?, pregunté, sintiendo el peso de sus palabras antes de que las dijera. Antes de casarse con Robert, estuvo involucrada en un accidente automovilístico que resultó en la muerte de su primer esposo, reveló. La habitación quedó en silencio. Las palabras del señor Lawson colgaban en el aire como un presagio oscuro. Un nuevo miedo comenzó a formarse en mi interior, pero junto con él, una renovada determinación. Teníamos que descubrir todo lo que Samantha y Robert estaban ocultando. El señor Lawson comenzó a detallar lo que había descubierto, sus palabras llenas de un peso inquietante. Los detalles alrededor del accidente son sospechosos, dijo con tono grave. Algunos testigos mencionaron que Samantha estaba discutiendo con su esposo poco antes del incidente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, ¿pudo haber tenido algo que ver con eso?, pregunté, casi sin aliento. Es posible, respondió el señor Lawson, pero hay algo más. También encontré evidencia que la vincula con el accidente de tu madre. El aire pareció desaparecer de la habitación. ¿Qué evidencia?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Encontré registros alterados que indican que los frenos del auto de tu madre fueron manipulados antes del accidente. Me quedé sin palabras. No puede ser, ¿lo hicieron a propósito?, susurré, sintiendo una oleada de náuseas. La cara de James se volvió pálida. Emily, esto es muy serio, dijo, con voz tensa. Tenemos que llevar esta evidencia a la policía. El miedo comenzó a invadirme. ¿Y si Samantha y Robert descubren que los estamos investigando?, pregunté en un susurro. James colocó una mano en mi hombro, firme pero reconfortante. Es un riesgo que tenemos que correr. Tu seguridad es lo más importante. Después de horas de debate, finalmente acepté. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, James y yo nos dirigimos a la estación de policía. El edificio se alzaba frente a nosotros, un símbolo de esperanza y de temor. Mi corazón latía con fuerza mientras entrábamos. ¿Nos creerían? ¿Tomarían en serio nuestras afirmaciones? Nos recibió la oficial Ramírez, una mujer amable de unos 30 años. Nos llevó a una sala tranquila y escuchó atentamente mientras relatábamos nuestra historia. Entonces, están diciendo que su padre y su madrastra estuvieron involucrados en la muerte de su madre, dijo la oficial, con el ceño fruncido. Sí, respondí con la voz temblorosa. Tenemos evidencia de que manipularon los frenos de su auto. La oficial Ramírez asintió lentamente y tomó una respiración profunda. Esto es grave, Emily. Necesitaré revisar su evidencia y hablar con el señor Lawson. Mientras revisaba las notas que le entregamos, miré a James. Su rostro reflejaba orgullo y ansiedad. Habíamos dado un paso importante hacia la justicia, pero yo sabía que el camino por delante sería complicado y lleno de obstáculos. Cuando salimos de la estación, una mezcla de esperanza y temor me invadió. La verdad finalmente saldría a la luz, pero no podía quitarme de la mente la idea de que Samantha y Robert tomarían represalias. Sabía que eran astutos, y tenía que estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, acostada en mi cama, los pensamientos no dejaban de arremolinarse en mi mente. Imaginaba el rostro de mi madre, su sonrisa cálida, la forma en que me abrazaba. Esto es por ella, me dije a mí misma en silencio. Tengo que asegurarme de que quienes nos hicieron daño enfrenten la justicia. Sentí una llama encenderse dentro de mí, una determinación que me impulsaba a seguir adelante, sin importar el costo. La tormenta se avecinaba, y podía sentir los vientos del cambio arremolinarse a nuestro alrededor. Tenía que ser valiente. Tenía que ser fuerte. Y, más que nada, tenía que estar preparada para lo que viniera después. Los días se hicieron interminables después de nuestra reunión con la oficial Ramírez. Una sensación de pavor colgaba sobre mí mientras esperábamos noticias sobre la investigación. James hacía todo lo posible para levantarme el ánimo, pero la amenaza constante de Robert y Samantha hacía que encontrar tranquilidad fuera casi imposible. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina intentando concentrarme en la tarea, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, un mensaje del señor Lawson. Necesitamos hablar. Es urgente. Mi corazón se aceleró de inmediato. Levanté la vista hacia James, que estaba en la sala de estar leyendo un periódico. Abuelo, el señor Lawson quiere reunirse con nosotros.
Dijo que es urgente, dije, intentando mantener mi voz firme. James bajó el periódico lentamente, su rostro reflejando preocupación. Vamos a verlo. Necesitamos saber qué está pasando. El camino hacia la oficina del detective transcurrió en un tenso silencio, cargado de pensamientos no dichos. Cuando llegamos, el señor Lawson nos recibió con una expresión sombría. Gracias por venir, dijo mientras nos hacía un gesto para que entráramos. Hay algo muy serio que necesito discutir con ustedes. ¿Se trata de Samantha?, pregunté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sí, respondió con gravedad. Y no son buenas noticias. Nos indicó que tomáramos asiento, y luego continuó. He encontrado información que cambia todo. Samantha no solo estuvo involucrada en el accidente de tu madre, sino que también está vinculada a otras actividades sospechosas. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. El señor Lawson se inclinó hacia adelante, su voz grave y medida. Descubrí registros que muestran que Samantha estaba pasando por una situación financiera desesperada antes del accidente de tu madre. Estaba profundamente endeudada. Después de la muerte de tu madre, heredó una suma significativa de dinero que utilizó para pagar esas deudas. Las palabras resonaron en mi cabeza, mientras las piezas comenzaban a encajar. «¿Está diciendo que mató a mi madre por dinero?», susurré, horrorizada. «Todo apunta a eso», respondió el señor Lawson, con una expresión seria. «Pero hay más». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones mientras él continuaba. «He descubierto que Robert sabía de sus planes. Es posible que incluso haya ayudado a manipular los frenos del auto de tu madre». Me quedé sin palabras, el peso de sus palabras cayendo sobre mí como una losa. La traición, el dolor y la rabia se mezclaron en mi interior, mientras mi mente intentaba asimilar la gravedad de lo que acabábamos de escuchar, inversa. James apretó los puños, su rostro una mezcla de ira y decepción. «¿Cómo pudo traicionar a su propia familia de esa manera?», dijo entre dientes, mientras sus ojos brillaban con una furia contenida. El señor Lawson asintió con gravedad. «Esto va a requerir pruebas sólidas», dijo, mirándonos a ambos. «Necesito su ayuda para reunir más información. Si vamos a derribarlos, necesitamos pruebas irrefutables de su conspiración». «¿Crees que podemos hacerlo?», pregunté, mi voz temblando entre el miedo y la determinación. «Podemos intentarlo», respondió Lawson. «Empiecen por vigilarlos. Documenten todo lo que vean. Si dicen algo incriminatorio, debemos saberlo. Pero lo más importante, no dejen que sospechen que los estamos siguiendo». Mientras salíamos de la oficina del señor Lawson, sentí una mezcla de temor y resolución. El alcance de la traición de Samantha y Robert era difícil de procesar, pero lo que más me aterraba era lo que podrían hacer si descubrían que los estábamos vigilando. Durante la semana siguiente, James y yo seguimos de cerca cada movimiento de Robert y Samantha. Era como estar en una película de espionaje, escondiéndonos en las sombras y tratando de captar cualquier señal sospechosa. Me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, tratando de equilibrar mi seguridad con mi deseo de justicia. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché voces provenientes de la sala de estar. Me arrastré por el pasillo y miré alrededor de la esquina. James estaba al teléfono, su rostro serio. «¿Estás seguro?», decía con voz tensa. «No puedo permitir que ella esté en peligro». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De qué estaba hablando? No podía quedarme al margen. Entré en la habitación, mis pasos firmes. «Abuelo, ¿con quién estás hablando?». James colgó rápidamente el teléfono y me miró, su rostro reflejando preocupación y enojo. «Emily, no deberías escuchar a escondidas». «No es seguro». «¿Qué está pasando?», le presioné, mi frustración evidente. «¿Se trata de Robert y Samantha?». Suspiró profundamente antes de asentir. «Sí. Pero es más complicado de lo que crees. Ellos saben que los estamos investigando, y estoy preocupado por tu seguridad». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. «No me harían daño, ¿verdad?». «No lo sé», admitió, su voz cargada de preocupación. «Pero creo que están planeando algo, y debemos tener mucho cuidado». Esa noche, me acosté en la cama con mi mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué podrían estar tramando? Me sentía vulnerable y aterrorizada, pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que protegerme y honrar el legado de mi madre. A la mañana siguiente,
desperté con un mensaje de texto del señor Lawson. Nos vemos en el lugar habitual. Tengo noticias importantes. Miré a James, que estaba en la cocina preparando el desayuno. Tengo que salir un rato, dije, tratando de que mi voz sonara casual. Ten cuidado, Emily, advirtió, sus ojos llenos de preocupación. Con mi corazón latiendo con fuerza, me dirigí al lugar de la reunión. No sabía qué me diría el señor Lawson, pero esperaba que nos acercara más a la justicia. Cuando llegué, el señor Lawson ya estaba allí, luciendo aún más serio que de costumbre. Tengo algo que necesitas ver, dijo, entregándome un archivo. Tomé el archivo y comencé a hojearlo. Mis manos temblaban mientras leía. Cada página era una revelación más oscura que la anterior. Esto es, mi voz se apagó, el horror apoderándose de mí. Esto es más que una simple traición, dijo el señor Lawson. Es una conspiración calculada que podría destruir todo lo que amas. Podía sentir la gravedad de sus palabras hundiéndose en mi interior. La tormenta se acercaba, y estábamos al borde de algo que lo cambiaría todo. ¿Estás lista para esto?, preguntó, mirándome con intensidad. Respiré profundamente, sintiendo como mi resolución se endurecía. Sí, quiero justicia para mi madre, cueste lo que cueste. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba decidida a luchar. El aire se sentía cargado, como si algo grande estuviera a punto de desatarse. Mientras sostenía la evidencia en mis manos, supe que no había vuelta atrás. Cada hoja de papel que el señor Lawson me había entregado pesaba como un recordatorio de mi madre, de la traición que había soportado y de la lucha por justicia que ahora me correspondía. Sabía que había llegado el momento de enfrentar a Robert y Samantha. Me habían arrebatado demasiado, y era hora de reclamar lo que legítimamente era mío. Después de nuestro encuentro, corrí a casa con el corazón latiendo como un tambor. Encontré a James en la sala, caminando de un lado a otro, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué dijo el señor Lawson?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Tenemos evidencia, respondí, tratando de contener la mezcla de emoción y miedo que se arremolinaba en mi pecho. Podemos derribarlos. James asintió, su expresión se endureció con determinación. Lo haremos juntos, no permitiremos que se salgan con la suya. Esa noche ideamos un plan. Al día siguiente, invitamos a Robert y Samantha a cenar bajo el pretexto de reparar los lazos familiares. Mientras preparaba la mesa, un nudo se formaba en mi estómago, pero me obligué a mantener la calma. Esto era por mi madre. Cuando llegaron, Samantha me saludó con una sonrisa brillante, una que me pareció tan falsa como cruel. Emily, es tan bueno verte, dijo con una dulzura venenosa. Sí, lo mismo digo, respondí, esforzándome por devolverle una sonrisa convincente. Los conduje al comedor, donde James ya estaba sentado. La cena comenzó en un silencio tenso. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargada de electricidad. Podía sentir la mirada de James sobre mí, alentándome en silencio a dar el paso que tanto temía. Finalmente, reuní el coraje. Robert, Samantha, hay algo que debemos discutir, dije, mi voz firme pese a los nervios. ¿De qué se trata?, preguntó Robert, fingiendo inocencia. Sé sobre el accidente de mi madre, respondí, mirando directamente a Samantha. Sé que manipulaste los frenos de su coche. La sonrisa de Samantha se desvaneció de inmediato, sustituida por una expresión fría y calculadora. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su tono gélido. Tengo pruebas, afirmé, sacando los documentos que el señor Lawson me había dado. Planeaste esto, ¿verdad? Querías sacarla del camino para quedarte con el dinero. El rostro de Robert palideció. Emily, no tienes idea de lo que estás diciendo. Esto es ridículo. Pero no retrocedí, me levanté, dejando que la fuerza de mi determinación me guiara. Lo sé todo. Querías la herencia de mi madre y te aseguraste de que yo también estuviera fuera del camino para vivir tu vida sin consecuencias. James se puso de pie junto a mí, su presencia como una roca de apoyo. Ustedes dos están enfermos, dijo con dureza. Tenemos pruebas de su conspiración, y van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Samantha se rió, un sonido áspero y escalofriante. ¿De verdad crees que alguien te creerá? Tú eres solo una niña con fantasías salvajes. Mírame, le dije, manteniendo mi mirada firme mientras sentía la adrenalina correr por mis venas. Sin dudarlo, marqué el número del oficial Ramírez. Al ver mi determinación, Robert se levantó, desesperado. No tienes que hacer esto, Emily, podemos hablar de esto. Es demasiado tarde, respondí,
apretando el teléfono contra mi oído. Oficial Ramírez, necesito que venga a mi casa de inmediato. Tengo evidencia de un crimen. En cuestión de minutos, la policía llegó. Sentí un alivio indescriptible al ver cómo esposaban a Robert y Samantha. Sus rostros estaban torcidos por la incredulidad. Apenas podía respirar mientras los escoltaban fuera de mi casa. Estás cometiendo un gran error, Emily, gritó Robert, con furia en su voz. No, respondí con firmeza. El error fue traicionar a tu propia familia. Con Robert y Samantha bajo custodia, las cadenas del pasado comenzaron a romperse. Finalmente, podía respirar un poco más tranquila, sabiendo que la justicia estaba de mi lado. Los días que siguieron al juicio revelaron detalles impactantes de su conspiración. La evidencia era abrumadora, y sentí una profunda sensación de cierre al verlos asumir la responsabilidad de sus acciones. Con su encarcelamiento, una etapa oscura de mi vida llegó a su fin. James y yo seguimos adelante, honrando la memoria de mi madre y reconstruyendo nuestras vidas. Aprendí que, aunque la traición puede devastar, la verdad y la resiliencia pueden prevalecer. De pie en el porche una tarde, mirando el horizonte, sentí una renovada esperanza. La tormenta había pasado, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír. Sabía que mi madre estaría orgullosa.